y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Vamos a orar. Señor, nos encomendamos ante ti para pedirte tu dirección, para pedirte, Señor, que tú nos dirijas y que esta meditación sea de bendición, que sea de edificación para todos y sobre todo que sea para gloria y honra tuya, Señor. Padre, por favor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos, oh Padre, ser instruidos, que podamos tener un corazón abierto a tu voz y que podamos obedecerte. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema o el título que le puse a esta predicación es este: entre Judea y Galilea está Samaria. No la pases por alto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué este tema? Miren, les voy a leer los versículos 1 al 3. Dice el versículo 3: cuando pues el Señor entendió que los fariseos se habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino de sus discípulos, dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Sale de Judea y se va a Galilea. Y el mapa que tenemos allí es el mapa actual de lo que es Israel, podemos decir. Ahí, si ven la ciudad de Jerusalén, en toda esa región donde se encontraba Jerusalén, ahí estaba Judea. Y para ir a Galilea, Galilea se encontraba en el norte. Y en el norte estaba Galilea, pero para llegar a Galilea tenían que pasar por Samaria. Samaria estaba justo en medio del camino. Entonces, para ir a Galilea, miren lo que tenían que hacer: ir de Judea, que estaba en el sur, hasta Galilea, que estaba en el norte, y tenían que pasar por Samaria. Ahora, había una ruta alternativa que la mayoría de los judíos tomaba, y era cruzar el río Jordán. Ahí es donde ven esa línea que hace curva. Esa es la ruta que tomaban la mayoría de los judíos, con tal de no pasar, ¿por dónde? Por Samaria. ¿Y por qué no querían pasar por Samaria? ¿Por qué preferían dar una vueltota en lugar de ir por la línea recta? Y aquí ya hay mucha historia. Sucede que los samaritanos, o el reino del norte, el reino de Israel, en un momento fue conquistado por un rey sirio. Entonces, ¿qué pasa? Se los llevó. Se llevó a los habitantes de ahí, de Samaria, y trajo extranjeros a esa tierra. Ahora, no se llevó a todos los habitantes de Samaria, pero los que se quedaron allí se mezclaron en su religión, y se mezclaron también
además de mezclarse con su religión, se mezclaron con los otros pueblos, con los pueblos extranjeros. Entonces, entre judíos y samaritanos había ahí una contienda. Y de hecho, los samaritanos, ellos se hicieron un lugar que podríamos decir que rivalizaba con Jerusalén, y era el monte Gerizim, donde ellos adoraban. Entonces ellos tenían un lugar de adoración, los judíos tenían otro lugar de adoración, y entre samaritanos y judíos no había buena armonía. De hecho, no querían ni se hablaban siquiera, no se trataban. Pero aquí tenemos entonces que el Señor Jesucristo, dice el versículo 4 que Jesús necesitaba pasar por Samaria. Pero como ya les mostré, en Samaria los judíos, si no querían pasar por Samaria, no pasaban. ¿Por qué? Porque daban la vuelta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué era necesario que el Señor Jesús pasase por Samaria? ¿Por qué? ¿Para acortar la distancia? Podría decirse que sí. Pero el Señor Jesucristo tenía otras razones más fuertes por las cuales quería pasar por Samaria, o necesitaba pasar por Samaria. ¿Saben por qué? Entre ellas, porque ahí había una mujer que era samaritana, ¿verdad? ¿Conocen la historia de la mujer samaritana? Sí, muy bien. La mujer samaritana, ¿estaba casada o no? No estaba casada, ¿verdad? ¿Por qué no estaba casada? Porque había tenido muchos maridos, pero con el hombre que estaba ahora ella no era su marido, ¿verdad? Bueno, además de que la mujer samaritana, podemos decir que necesitaba conocer el verdadero amor, porque cuando una mujer ha tenido varios maridos, yo creo que no ha conocido el verdadero amor. Y de alguna manera ella está deseando ser amada. Y viene el Señor Jesucristo a Samaria porque quiere mostrarle a una mujer que existe el verdadero amor. Pero también los samaritanos tenían una enseñanza falsa de cómo se debía adorar a Dios. Entonces era un pueblo ignorante. Y entonces el Señor Jesucristo tenía que pasar por Samaria, o necesitaba pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque necesitaba sacar a un pueblo de la ignorancia. Ese pueblo estaba en tinieblas y necesitaban la luz de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo necesitaba pasar por Samaria, pero no necesariamente porque Él no tuviese una alternativa, no pudiese irse por otro lado. Podía irse por otro lado, pero no quería irse por otro lado porque había razones fuertes por las cuales Él tenía que pasar por allí. Pero pensando en nosotros, cada uno de nosotros tiene una Samaria. Cada uno de nosotros tiene situaciones que no quiere enfrentar, que elude. Y a veces sabemos que tenemos que hacer algo y no vamos, y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el valor de enfrentarlo, porque no queremos solucionar los problemas de nuestra vida, en Cristo no debería ser así. Cada uno de nosotros deberíamos enfrentar nuestra Samaria. Y recuerden que el Señor Jesucristo aquí está de viaje. Él tiene una meta, su objetivo es ir a Galilea, ¿verdad? Pero para el viaje, para completar esa meta, para cumplir esa meta, Él necesitaba recorrer el camino. Y para recorrer el camino, tenía que pasar por problemas. Tenía que pasar por una tierra donde a Él, como judío, no lo iban a ver bien, donde podría tener alguna complicación. Y cada uno de nosotros tenemos cosas que necesitamos enfrentar. Yo no sé cuáles son los problemas, las luchas o tus samarias, los que tú tengas, y que le das vuelta, como todos los judíos. Yo no quiero enfrentar eso, por eso doy vuelta. Pero tú sabes que Samaria sigue estando allí. Tú sabes que tu problema sigue estando allí. Y que siempre que tú le estés dando vueltas, no se va a solucionar.
¿Por qué es importante ir allí y solucionarlo? Ir a ese problema, ir a esa situación, ir a ese lugar para solucionarlo. Y con esto no quiero decir que tenemos que ir a los lugares donde somos tentados, no. Estoy hablando de enfrentar esas situaciones que no son difíciles, pero que necesitamos vencerlas. Así que necesitaba pasar por Samaria. Y ya cuando el Señor Jesucristo dice que vino pues a una ciudad de Samaria llamada como Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces, es algo tan simple como, y dirán, pastor, ¿cómo se te ocurre ponerle el título a esto de llega a Sicar? ¿No pudiste pensar un poquito más? Pero yo puse esto de que llega a Sicar porque está en el versículo 5, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Bien, ¿y qué con eso? ¿Qué tiene de especial Sicar? Y miren, hay distintas opiniones, pero una de los estudiosos, o algunos estudiosos, dicen que Sicar significa borrachera. Lugar donde la gente se embriaga. Pero también hay otros que dicen que Sicar significa lugar donde la gente no piensa bien. Es decir, donde la gente anda perdida. Y algunos dicen que ese significado no es que se los hayan dado los propios de ese lugar, sino que se lo dieron el resto de judíos porque veían o decían que la ciudad de Sicar era una ciudad entregada al pecado, entregada a la bebida, entregada a la falsedad. Y recordemos que allí, a ese lugar, fueron traídas 5 religiones. Y algunos quieren darle un sentido figurativo al pasaje de los 5 maridos que tenía la mujer y decir, sí, en realidad está haciendo referencia a Samaria, se ha casado con 5 religiones falsas. Y con el que está ahora, que no es su marido, diciendo, y ahora hace como que está sirviendo a Jehová o a Dios, pero en realidad no es su marido. ¿Entienden? Entonces ese era el sentido que algunos le daban a Samaria. ¿Por qué? Porque si es verdad que ahí había una mezcla de religiones que habían venido de Babilonia, del este, del oriente. Bueno, entonces aquí tenemos que llegó a Sicar, pero Sicar, por lo que sabemos, se trata de Siquem, aquella heredad, aquel lugar que Jacob, dice, dio a su hijo José. Miren lo que dice el versículo, ahí mismo el versículo dijo, en el mismo versículo 5 dice, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahora, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Génesis, que Jacob, ¿saben quién es Jacob? Jacob era el hijo de Isaac. Isaac era a su vez hijo de Abraham. Entonces Jacob era el nieto de Abraham. Y José era ese jovencito que fue vendido a Egipto y que después dio libertad a los israelitas. Al mismo Jacob lo ayudó, a todos sus hermanos. Pues bueno, Jacob dio una doble porción a José. Y vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 33, versículos 18 y 19, que Jacob compró una parte del campo de los hijos de Amor, es decir, de Siquem, y dice que otra parte se la arrebató a los de Amor. Y eso es lo que le dio a José. Entonces Sicar es un lugar importante. Allí es donde llegó el Señor Jesucristo, a un lugar muy simbólico, a un lugar muy significativo. ¿Por qué es un lugar muy significativo? Porque allí donde llega estaba un pozo. Y en los pozos
se descansa. Pero en la Biblia se menciona infinidad de pozos, ¿o no? Tenemos a Moisés cuando salió huyendo de Egipto, que llegó donde había un pozo, en Madián. Tenemos que Jacob, cuando salió huyendo, ¿llegó a dónde? A un pozo. Ahí es donde conoció a la que luego fue su mujer. Eliezer, el siervo de Abraham, cuando se fue a buscar a Rebeca por esposa, ¿a dónde llegó? A un pozo, ¿verdad? Pero luego también Isaac peleó por causa de los pozos. Sus siervos tuvieron que defender los pozos que tenían, y en un momento los siervos de Isaac le dijeron: Isaac, hemos abierto un pozo que tiene aguas vivas. ¿Por qué eran importantes los pozos? Porque eran un lugar, primero un lugar de descanso, y aquí es lo que pasa, lo que hace el Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 6: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Jesucristo llega y se sienta a descansar. Cada uno de nosotros necesita descanso. Y yo pregunto, ¿por qué venimos a la iglesia? A la iglesia venimos porque venimos a adorar a Dios. A la iglesia venimos porque queremos alimentarnos de la palabra de Dios. Queremos aprender. Pero también a la iglesia venimos porque queremos descansar. Porque todos los días vamos al trabajo y allí nos encontramos gente envidiosa, ¿verdad? Jefes a veces que son injustos, que te exigen de más, problemas, gente irresponsable. Luego tú vas tan tranquilo y cuando menos te lo esperas ya tienes un problema o ya está alguien criticándote. Llegas a tu casa y a veces cansado y encima la mujer te quiere pelear contigo, discutir contigo. O al revés, ella va tan tranquila la pobre y el hombre ya está ahí con la cara larga. Entonces, de alguna manera, todos nosotros andamos en el diario vivir, podemos decir como en un desierto. Andamos caminando, andamos en la lucha. Y cuando venimos a la iglesia, de alguna manera queremos que la iglesia sea como un pozo en el cual nosotros lleguemos y descansemos. Y ahí tenemos al Señor Jesucristo que ha estado caminando mucho tiempo. Era como la hora sexta cuando Él llega ahí. Y algunos dicen que la hora sexta era mediodía, porque recordemos que el Señor Jesucristo cuando fue crucificado, que era en la hora novena, eran como las 3 de la tarde, entonces la hora sexta serían las 12 del día. Eso sí se está tomando en cuenta el calendario judío. Luego hay otras opiniones, pero creo que esa era la hora, más o menos a mediodía. Ahora bien, el Señor Jesucristo llega y descansa, porque parece ser que todos los viajeros cuando iban a llegar a una ciudad, normalmente los pozos estaban a las afueras de la ciudad y ellos llegaban allí, descansaban y también allí salía la gente del pueblo porque la gente necesitaba ir a abastecerse de agua en el pozo. Yo no sé quiénes de ustedes vienen de lugares donde todavía no llega el agua potable o del agua de la llave o del grifo, pero hay muchos lugares en Latinoamérica donde la gente tiene que ir a un pozo por el agua. Y generalmente hay pozos que tienen unos veneros o incluso tienen agua viva, que son ríos que pasan por debajo, y estos pozos siempre tienen el agua fresca, ¿no? Pero la gente tiene sus horas en que va por el agua al pozo. Ahora, si pensamos en Israel, el clima de Israel es un clima bastante seco, no llueve tanto. Y allí este lugar, este pozo, era un lugar importante. ¿Por qué? Porque todo el pueblo tenía que ir allí a buscar agua. Así que
servía como punto de reuniones, punto de encuentro. Los desconocidos ahí se daban a conocer y ya podían entrar a la ciudad con alguien que ya les había conocido de antemano, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo llega allí y descansa, pero no solamente es un lugar de descanso, sino como ya les decía, es un lugar de encuentros. Y tú te puedes encontrar con muchas personas. Te puedes encontrar con gente buena y con gente mala. Pero el Señor Jesucristo no tiene miedo a encontrarse con gente mala. De hecho, Él busca encontrarse con gente mala, con gente pecadora, con gente como tú y como yo. Y allí tenemos que el Señor Jesucristo llega y se encuentra. ¿Con quién? Con una mujer. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Las circunstancias por las cuales esta mujer viene a esa hora no las sabemos. ¿Podemos especular un poco? Sí, podemos especular un poco. ¿Por qué puede ser que esta mujer haya llegado a mediodía a sacar agua cuando generalmente la costumbre era que las mujeres fuesen por la tarde a sacar agua, cuando ya el sol había bajado un poco? Si se dan en cuenta, en el Antiguo Testamento, cuando vemos que llegan a los pozos, especialmente Jacob, cuando llega, es por la tarde cuando ve a Raquel que llega a sacar agua. ¿Por qué? Porque era cuando ya habían recogido a las ovejas y ya se las iban a llevar a dormir. Se cree que esta mujer iba a esa hora porque por su reputación parece ser que el resto de las mujeres samaritanas no querían tener relación con ella. ¿Por qué? Porque era una mujer de dudosa reputación. Una mujer que ha tenido 5 maridos, en una cultura tan machista, en una cultura donde ya el tener o irse con alguien o salir embarazada sin estar casado ya era pena de ser lapidada. Imagínense una mujer que ya había estado con 5 maridos. Yo creo que la podían haber considerado como una prostituta. No lo estoy afirmando, pero es posible. Entonces aquí tenemos a una mujer que se sorprende cuando el Señor Jesucristo le habla. ¿Por qué? Porque ella no está acostumbrada a que le hablen, a que le pidan favores. Más bien está acostumbrada a que la hagan a un lado, a que la menosprecien. Y a veces cuando uno se encuentra en culturas o en países que no son los nuestros, a veces uno de alguna manera llega a sentirse así. Llega a sentirse que lo hacen a un lado, que lo menosprecian, como que no es importante. ¿Por qué? Como que tu opinión no cuenta mucho. Porque, es el pobrecito inmigrante que se vino. No sabe nada. No contemos con él. Déjalo, él se conforma con todo. No te preocupes. Y se les menosprecia muchas veces, ¿no? Entonces esta mujer está acostumbrada a que se le menosprecie. Y ella, ¿qué puede ofrecer? ¿Qué favores puede hacer? Así que hay unas barreras que se tienen que romper. Y este pozo sirve para que se rompan esas barreras. Yo no sé qué barreras tenemos nosotros, pero ¿saben qué? También nosotros a veces discriminamos y a veces no somos capaces de romper las barreras que hay con aquellos que no conocen al Señor. Hay barreras entre aquellos que no conocen a Cristo y aquellos que sí le conocen. Algunas de las barreras, ¿cuáles son? La forma de hablar. Cuando tú y yo hablamos a la gente que no conoce al Señor, saben que muchas veces no nos entienden, no nos comprenden. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos hablando de la palabra de Dios y ellos dicen, esto me suena chino, no lo entiendo. Porque no nos damos cuenta de que muchas veces nosotros, por estar viniendo a la iglesia, por estar leyendo constantemente la Escritura, aprendemos muchas palabras que la gente no conoce. Háblale a la gente de expiación, de redención. Y dicen, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Pero háblales de pecado. Háblales de la necesidad, de la paz que ellos tienen. La necesidad de tener paz. Háblales de ese Cristo que te salvó, que te transformó. ¿Saben que a veces nosotros, los de la iglesia, somos tan cristianos que se nos olvida que hay personas que necesitan ser salvas? Y cuanto más se va uno acostumbrando a estar en la iglesia, más se le olvida
que los que están allí, muchas veces nuestros propios compañeros de trabajo, necesitan ser salvos. Y nosotros no les hablamos del Señor. Y si tú no les hablas, ¿quién les va a hablar? Los discípulos, la verdad que cuando llega el Señor Jesús y lo ven hablando, que dicen, no, les sorprendió que el Señor Jesucristo hablara con una mujer, pero no le dicen por qué, no le dicen ¿qué hablas? Ahora, antes de adelantar, quiero contarles un poquito la historia, una historia que escuché hace poco, de un pastor. Este pastor iba todos los sábados, de 5 de la tarde a las 6:30, a un prostíbulo o un cabaret, como se le llame, con su Biblia. Él, todos los sábados, a las 5 de la tarde, iba con su Biblia a ese prostíbulo. Y claro, unas personas de la iglesia lo vieron. Dicen, no puede ser el pastor entrando a un lugar de esos. No dijeron nada. Después, la próxima semana, lo vuelven a ver que entra. Él con su Biblia bajo el brazo, pasa 5 a 6:30. Entonces ellos no fueron a preguntarle al pastor que qué pasaba, porque si era él, si se habían equivocado o qué, sino que fueron directamente. Ya ven que hay unas iglesias que están organizadas y hay un concilio, podemos decir, un grupo de líderes que están un poco supervisando las iglesias y los pastores, ¿no? Así que fueron directamente a ellos y ya le dijeron, no, que mire que el pastor fulano de tal está haciendo esto. Y claro, lo que hicieron fue llamarle y le dijeron, mire, hemos escuchado que usted está yendo a tal sitio. Y dice, sí, es así. Dice, entenderá que para un pastor, dice, aunque sea a dar un estudio bíblico, no está bien que entre a un lugar de esos. Dice, y sin darle mucha, nada más querían saber, ¿vas o no vas? Y le dijeron, sí, estoy yendo. Dice, bueno, ¿y estás dispuesto a seguir yendo? Y él dice, sí, estoy dispuesto a seguir yendo. Dice, pero pues entonces creo que tú no puedes representarnos a nosotros como un pastor, como un líder de la iglesia. Y él dice, pero bueno, yo voy a seguir yendo. Es necesario ir porque estoy compartiendo de la palabra de Dios, y si quieren quitarme el carnet o la identificación de pastor, dice, pues aquí la tienen. Y ya una mujer le dijo, ¿puede explicarnos un poquito de por qué va a ese lugar? Y les dice, voy a ese lugar porque voy a compartirle a mi hija que está ahí. Su hija, un pastor que tenía una hija que estaba trabajando en un prostíbulo. Wow, eso era fuerte. Ya él se puso a explicarles todas las situaciones y le dijeron, bueno, te dejamos que vas visitando. Dice, no te vamos a quitar el carnet o la licencia o la identidad como pastor. Dice, vamos a sigue haciéndolo. Ahora, a nosotros nos quedan algunas dudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también la Biblia pone los requisitos para los pastores y dice que, entre otras cosas, tiene que tener a su familia en sujeción, a sus hijos. Entonces podríamos decir, ¿y por qué un pastor que no tiene a una hija en sujeción puede estar pastoreando? Hay que para pensarlo, pero todo tiene una historia, todo tiene un porqué. Lo que había pasado con este hombre es que él, de joven, antes de conocer al Señor, tuvo una novia. Y él era podemos decir, de una familia humilde. La novia era de una familia de bien, de lo que se suele conocer como familia de bien. ¿Qué pasa? La familia se oponía, y ya saben que no todos los jóvenes son sabios, y muchos jóvenes no quieren esperar hasta el matrimonio.
esta pareja no esperó hasta el matrimonio y ella se quedó embarazada. Cuando los familiares se dieron cuenta de que ella estaba embarazada, lo que hicieron fue llevársela a otro lugar. Él ya no la volvió a ver más, él nunca supo que estaba embarazada. Nunca lo supo. Y comenta que hacía 2 meses que una mujer ahí en la iglesia llegó y le dijo: usted predica muy bien, pero sabe que usted tiene una hija que está ejerciendo la prostitución. Dice, yo no sabía nada de eso. Él no sabía absolutamente nada de la existencia de esa hija. Así que cuando supo de ella, lo que hizo fue irla a buscar. Y cuando quiso hablar con ella, la hija no quería saber nada de él. Y se esforzó por poder comunicar con ella y al final ella accedió, ya le explicó todo cómo había pasado y la hija accedió a que él todos los sábados podía ir a darle un estudio bíblico de las 5 a las 6:30 de la tarde. Y allí estaba el hombre, todos los sábados, compartiéndole a su hija porque la quería sacar de esa vida. Y ya los otros hermanos le preguntaron que cómo podían ayudarle. Y bueno, lo que sucedió es que finalmente, saben que a las mujeres que están ejerciendo la prostitución, una de las cosas que hacen es tenerlas endeudadas siempre, para que no se puedan salir. Entonces siempre la deuda que ellas tienen es mayor que lo que ellas pueden ganar, y siempre están ahí, las tienen atrapadas. Pero ¿saben qué? Es necesario derribar barreras, y para derribar barreras Dios nos llama a nosotros. Y ¿saben qué? Llamar a la gente, hablarles del Señor, muchas veces requiere no solamente el compromiso de ir y hablarles, sino requiere el compromiso de ir y tratar con su vida y a veces invertir de nuestros bienes para poderlas sacar adelante, para poder ayudarles. Así que, barreras. Este hombre tuvo su Samaria y lo enfrentó, y al final se la llevó a vivir a su casa. La mujer con la cual estaba casada y sus hijos la recibieron porque era un miembro más de la familia. ¿Y sabes qué? Todo aquel que viene a Cristo Jesús es miembro de la familia. Quizá no se comporte todavía tan cristiano como tú, pero si tiene a Cristo en su vida es miembro de tu familia. Es hermano tuyo, es hermana tuya. Y necesitamos ayudarle a que crezca. Y necesitamos también recibirle como hermano, como parte de la familia de Dios. Entonces es un lugar ¿para qué? Para derribar barreras. También es un lugar para darse a conocer aquí en este pozo. Miren lo que nos dijo. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Un lugar para darse a conocer. Fíjese la forma en que ella se dirige al Señor Jesucristo cuando le pide agua. Él le dice, dame de beber. Ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Primero, que soy mujer y que soy samaritana. ¿Qué no sabes que entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí? ¿Cómo se te ocurre hablar conmigo? Y ella lo trata como un judío más. Tú eres judío, yo soy samaritana. Tú eres un judío más, yo soy una samaritana más. No podemos tener comunicación entre nosotros. No puede haber trato. No puede haber ningún tipo de cruce. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua? Ella creía que conocía al Señor Jesús, pero nada más lo había etiquetado. Y nosotros también así somos.
Nosotros nos creemos que conocemos a la gente, incluso la gente que venimos aquí a la iglesia. Pero realmente, ¿cuánto nos conocemos? Quizá no nos conocemos tanto, porque no nos preocupamos los unos de los otros. Vemos nuestras caras, pero ya después, cuando tenemos un tiempo para orar, para leer la palabra de Dios, pero también para conversar, para intercambiar opiniones, entonces empezamos a conocernos un poquito más. Y aquí el Señor Jesucristo dice, ¿tú crees que yo soy un judío más del montón? Dice, pero si tú supieras primero cuál es el don de Dios, o sea, cuál es el regalo de Dios. El regalo de Dios es Jesucristo mismo. Y si supieras quién es el que te dice, dame de beber, ¿tú qué harías? Lo que harías es esto, dice, me pedirías a mí. ¿Qué agua? Dice, pero no agua de la que sale del pozo, sino agua viva. Ahora, cuando hablamos de agua viva, hay que entender los dos contextos, o las dos posibles interpretaciones que se le puede dar. Primero, estaba leyendo hace unos momentos nuestro hermano Mateo en Jeremías, en el capítulo 17, que dice el versículo 13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, dice, manantial de aguas vivas. Y ahí vemos que el Dios mismo se describe así, como un manantial ¿de qué? De agua viva. Pero también vemos, por ejemplo, en Génesis, que los siervos de Isaac abrieron un pozo que tenía aguas vivas. Y si pensamos estrictamente en lo material, las aguas vivas son las aguas que se encuentran en los pozos, que son aguas corrientes. Y sabemos que por debajo de la tierra hay ríos, ¿verdad? Pero también por debajo de la tierra hay como unas bolsas de agua que se llaman, se les suele llamar acuíferos, pero esas cuando llueve a veces se llenan, pero no es un agua corriente. Entonces, es agua estancada. También las cisternas que se hacían, entonces había cisternas que era agua estancada, que se iba llenando de la lluvia, o a veces incluso tenían algunos veneros que las alimentaban, pero no eran ríos que corrían por debajo, no eran corrientes subterráneas. Entonces está ese contraste entre lo que es el agua viva, nada más en términos materiales, en términos físicos, pero luego por otro lado, cuando el Señor Jesucristo está hablando de agua viva, está hablando de algo más. ¿Y saben de qué está hablando aquí? Miren en Juan, en el capítulo 7, en el versículo 37. Aquí están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y ya en el versículo 37 nos dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, miren lo que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refiere? Nos lo explica el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el agua viva está haciendo referencia a ese Espíritu Santo que recibirían, que recibe aquel que es llenado por la presencia de Dios, que aquel que es llenado por el Espíritu de Dios, y de su interior dice que corren ríos de agua viva. Entonces ahora aquellos que reciben el agua viva se convierten en una fuente de agua que salta para la vida eterna. Y esa agua viva, ¿sabes qué? La traes en tu interior, la llevas tú. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, tú llevas esa agua viva. Y esa agua viva tú se la puedes compartir a los sedientos. Se la puedes compartir a aquellos que están secos, aquellos que están en el desierto, aquellos que como tú luchan en su trabajo, están desesperados con los problemas, con las enfermedades, con las muertes, con sus familiares lejos. Luchan, están sedientos, necesitan el agua.
¿Qué agua? El agua de la vida, el agua viva que hace que no tengas sed, y que hace que tú estés satisfecho y que da satisfacción a los demás, que te hace estar lleno. Quiero concluir solamente con esto. Miren lo que dice ahí en Jeremías, donde nuestro hermano Mateo leyó. Dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Fíjense lo que está diciendo. Los que se apartan de Dios serán escritos, ¿dónde? En el polvo. Y solamente me viene a la mente aquella situación que también nos describe Juan en el capítulo 8, donde hay una mujer pecadora que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Se acuerdan? Señor Jesucristo, cuando le preguntaron qué se debía hacer con ella, ¿qué hizo? Se puso a escribir en el polvo. ¿Recuerdan eso? No nos dice la Biblia qué escribía, pero imagínense que estuviese escribiendo los nombres de aquellos que se habían alejado de Dios, que eran precisamente los que estaban acusando a una mujer que había cometido pecado. No digo que diga eso la Biblia, pero sí dice la Biblia que aquellos que se alejan de Dios, sus nombres son escritos en el polvo. Y el polvo pasa el aire y los borra. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Pero dice el versículo 14: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Señor Jesucristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú eres una fuente con el Espíritu Santo de Dios en tu vida, utilizándote como morada. ¿Recuerdan también en Apocalipsis que también dice, y el Espíritu y la iglesia dicen: ven? Y el que oye, diga: ven. Y el que quiera, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos sacie, que no tengamos que andar buscando en otras fuentes, sino que busquemos a Él, que da vida, que da agua, que salta para vida eterna. Vamos a orar. Señor, te queremos honrar y glorificar por quien tú eres. Y también, Señor, te glorificamos por quienes somos en ti. Señor, es verdad que tenemos muchas luchas y a veces no tenemos el valor suficiente para enfrentarlas. Pero, Señor, ayúdanos para vencer a nuestra Samaria. Y también, Señor, te rogamos por tu misericordia, porque nos dejes esa sabiduría que necesitamos para ir a alimentarnos de ti constantemente, para ser animados en ti, para ser fortalecidos en ti, para ser refrescados en ti. Señor, tenemos sed y sabemos que la fuente de agua eres tú, porque en ti hay agua viva. Señor, por favor, sácianos, quítanos la sed y ayúdanos, oh Padre, a andar satisfechos, contentos con quienes somos en ti, con lo que tú haces en nosotros. Y Padre, por favor, utilízanos para darle de beber a tantos sedientos, tantos amigos que conocemos, tantos familiares. Señor, por favor, que tu agua que tú has puesto en nuestros corazones salte para que llene los corazones de otros y que también puedan tener vida eterna. Señor, te lo rogamos y te agradecemos por todo lo que tú haces en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.